Buenas tardes. Estamos con una nueva entrevista para nuestro curso Experiencias Europeas, un modelo a seguir, de la cátedra Ramonet que estamos dictando en la Universidad de Concepción. Y hoy día tengo el placer y el gusto de conversar con alguien con la cual no nos conocemos personalmente, pero que nos leemos muchos a través de Twitter y que además yo la leo mucho en lo que escribe y lo que ha escrito sobre el Brexit, sobre lo que ocurre en el Reino Unido. Me refiero a Celia Massa, que se encuentra en Londres y que ha gentilmente aceptado la invitación de participar en esta conversación para que los estudiantes que siguen la actualidad europea sepan un poco más de alguien que vive en Londres y que reportea y que escribe sobre lo que está ocurriendo allá. Y para mí es una gran alegría. Gracias, Celia. Bueno, Paulina, sabes que efectivamente no nos conocemos personalmente, pero yo te tengo muchísima admiración, así que muchísimas gracias por contar conmigo para esta entrevista. Encantada de poder charlar un ratito contigo. Para partir un poco, quiero saber cómo llegas a Londres, qué haces en Londres, cuánto tiempo llevas y para que después vayamos conversando un poco de lo que has ido observando, sobre todo en estos tiempos tan especiales en el Reino Unido, como ha sido primero el Brexit y ahora ya lo que es la gestión de la pandemia. Uh-huh. Y estaba trabajando en un periódico en España, pero la verdad es que siempre me había llamado la atención muchísimo trabajar como corresponsal y Londres y Bruselas precisamente eran mis dos destinos favoritos. Salió la oportunidad luego de venir a Londres y me vine para acá en septiembre de 2007, así que llevo ya un rato largo. Y entonces, bueno, pues como corresponsal colaboro con distintos medios nacionales españoles. Y la verdad es que la corresponsalía del Reino Unido es muy bonita porque es muy activa. Puedes tener temas de todos, de política, economía, cultura. Todas las presentaciones de las películas europeas se hacen también aquí en Londres. Tienes la Casa Real, que también es muy importante para los lectores españoles. En definitiva, siempre tienes temas, es muy dinámica. También desde Londres cubrimos los corresponsales lo que acontece en la República de Irlanda. Y bueno, la verdad es que los trabajo se ha centrado en política. Antes del Brexit, pues fue súper importante la celebración del referéndum de independencia de Escocia. En España, como puedes imaginarte, tuvo muchísima repercusión por todo lo que acontecía ya en ese momento en Cataluña. Y bueno, lógicamente el culmen de mi carrera fue el Brexit, un acontecimiento histórico, un divorcio histórico, del cual aún nadie sabe muy bien cuáles van a ser las consecuencias porque, bueno, pues tendremos que verlo a partir de los próximos meses. Respecto al Brexit, ¿en qué está? Porque a veces acá a mí, muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué pasó con el Brexit? ¿Sigue o no sigue el Reino Unido dentro de la Unión Europea? ¿Qué ha pasado incluso ahora? ¿Podemos vincularlo con la pandemia? ¿Qué ha pasado con la Unión Europea y el Reino Unido en la gestión de la pandemia? Porque de un momento a otro salió de los titulares, en un momento estaba en todo el mundo el Brexit, en las portadas, digamos, en los análisis, y de pronto, pandemia. ¿Eso significa que ya se concretó el Brexit? ¿O eso significa que están en otra etapa? ¿Los británicos se preguntan también sobre el Brexit? ¿O es algo que no es tema tampoco para ellos hoy día, dada evidentemente los efectos de la pandemia? ¿Qué pasa en el Reino Unido con esto? Bueno, pues en el Reino Unido los últimos 4 años el monotema en Westminster y tanto en la calle ha sido el Brexit. Y el Brexit se completó oficialmente el 31 de enero de este año, después de unas arduas negociaciones, momentos muy críticos, sobre todo cuando Boris Johnson se trasladó a Downing Street. Boris Johnson siempre amenazó con que si tenía que salir por las bravas no le iba a temblar el pulso para ello.
divorcio caótico. ¿Esto qué significa? Pues que al tener un divorcio acordado se consigue que haya un acuerdo para que no haya una frontera dura entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte. Se consigue que se respeten los derechos de los ciudadanos, tanto de los británicos repartidos por todo el bloque, así como todos los comunitarios residentes en el Reino Unido, y se consigue, muy importante, que haya un periodo de transición para que sobre todo los negocios pues puedan acomodarse a esta situación. Y este es en el momento en el que nos encontramos. Estamos en un periodo de transición que a efectos prácticos deja todo exactamente igual. A efectos prácticos, el Reino Unido sigue, digamos, como miembro del bloque, respetando sobre todo la libertad de movimiento, que esto era una de las cosas pues, que más preocupaba a los ciudadanos. Pero ha llegado la pandemia y es cierto que todo en el mundo, a ambos lados del Atlántico, crisis humanitaria, política, social, sanitaria, tremenda. Pero no nos podemos olvidar que el Brexit sigue su curso. ¿Y por qué digo que sigue su curso? Porque durante este periodo de transición es muy importante tener en cuenta que Londres y Bruselas siguen negociando. ¿Qué siguen negociando? Pues tienen que negociar ahora cuáles van a ser las relaciones bilaterales entre el Reino Unido y la Unión Europea cuando salga de bloque a efectos ya prácticos a finales de este año. Y dentro de estas negociaciones bilaterales, una de las cuestiones más importantes es cerrar, o al menos intentar cerrar, un acuerdo comercial. Si no se cierra un acuerdo comercial, las relaciones comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea se van a regular exclusivamente bajo los términos de la Organización Mundial del Comercio. Eso va a tener unas consecuencias económicas muy importantes y muy peligrosas para la economía tanto de la Unión Europea aparte la cercanía geográfica que sigue existiendo entre el Reino Unido y la Unión Europea y que entre ambos hay muchísimas conexiones comerciales. Según el acuerdo de retirada, una de las cuestiones que se negoció entre ambas partes es que si se veía que no había lo suficiente tiempo para poder llegar a un acuerdo comercial, Downing Street tenía el derecho a poder pedir una extensión de plazos antes de que finalizara junio. Esto se ha negado completamente Boris Johnson, se negó a principios de año, él no quiere extender más los plazos, él quiere salir a efectos también prácticos a finales de este año, pero la pandemia, como decimos, ha paralizado todo. Y si ya es complejo cerrar un acuerdo comercial en cuestión de meses, tenemos que recordar que el Reino Unido quiere algo similar al acuerdo comercial que se cerró entre la Unión Europea y Canadá. Se tardó de meses. Si ya es complejo negociar un acuerdo comercial en esas circunstancias, con el COVID, que se ha paralizado muchísimo las negociaciones y que ahora todo está siendo por videoconferencia, es sumamente complejo. Entonces, Boris Johnson tiene ahora dos opciones. Si efectivamente sigue adelante con su amenaza de salir a toda costa a finales de este año, con acuerdo comercial o sin acuerdo comercial, si no hay acuerdo comercial, podría haber unas consecuencias catastróficas para la economía británica, que ya de por sí con el COVID el gobierno ha reconocido que se enfrenta a una de las recesiones peores en su historia reciente. Entonces, si ya con el COVID el Reino Unido, como el resto de las economías de los países vecinos, va a quedar muy tocado, se ha duplicado ya la tasa de paro, la tasa del endeudamiento es muy importante. ¿Qué va a pasar si aparte de un Brexit caótico? Porque tenemos que seguir hablando de Brexit caótico, es decir, hemos acordado un acuerdo de divorcio, todo sigue prácticamente igual en este año, pero el tiempo sigue corriendo y si para finales de año salimos sin acuerdo comercial y sin cerrar las negociaciones bilaterales, a efectos prácticos vamos a tener de nuevo un Brexit caótico a finales de este año. Entonces, a nivel político, Boris Johnson se enfrenta ahora a una dicotomía, porque claro,
por una parte, una estrategia política podría ser, tenemos un Brexit caótico y yo ahora culpo al COVID de todos mis males. Eso es una de las cuestiones que se ha barajado en la prensa británica, pero al mismo tiempo, si el resto de las economías en los próximos meses empiezan poco a poco a recuperarse, la británica se estanca, ¿cómo políticamente tú esto, que tus vecinos han estado afectados por el mismo problema y ellos sí lo están superando? Entonces es una cuestión política muy importante y no nos podemos olvidar que la crisis del COVID a nivel liderazgo está pasando una gran factura a Boris Johnson. Boris Johnson se muda a Downing Street como gran César, digámoslo así, tras lograr una aplastante mayoría absoluta en las elecciones generales del pasado mes de diciembre. Es un gran líder apoyado por sus filas, apoyado por el pueblo británico, pero su gestión ante la pandemia está siendo sumamente criticada. Entonces se está encontrando con un obstáculo muy importante con el que no contaba. ¿Y qué está pasando ahora en las fuerzas políticas dentro del Reino Unido? Porque vimos durante tanto tiempo a Theresa May que no teniendo la mayoría en el Parlamento no lograba pasar el acuerdo hasta que finalmente se ve obligada a dimitir. Aparece, como tú dices, Boris Johnson, llama a elección anticipada, logra esta mayoría y del lado laborista cambian de líder. Eso está jugando de alguna manera este nuevo liderazgo del Partido Laborista dentro de la mala gestión de la pandemia por parte de Boris Johnson, que incluso cambió de estrategia, partió con la idea de inmunidad de rebaño hasta tener confinado y en cuarentena al Reino Unido. Y por otro lado, ¿qué pasa con los liberaldemócratas? Que alguna vez fueron como la estrella que surgió con Nick Clegg en su momento, pero que son muy pro Unión Europea, pero que después, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Se desinflaron o llegaron al techo y no lograron traspasar su mensaje? ¿Qué ha pasado en esa parte política que se vio tan alterada durante todo este tiempo del Brexit? Bueno, pues si te parece, cojo el testigo con lo que has comentado de los liberaldemócratas. Efectivamente, los liberaldemócratas son la tercera fuerza política en Westminster, un sistema favorece muchísimo a las mayorías absolutas y favorece muchísimo al bipartidismo. En el 2010, los liberaldemócratas, entonces liderados por Nick Clegg, logran algo prácticamente histórico, y es formar un gobierno de coalición con el Partido Conservador. Era la primera vez desde 1974 donde los británicos ven un gobierno de coalición. Después de ese gobierno de coalición, pues los liberaldemócratas son sumamente castigados por el electorado en las elecciones de 2015, porque, bueno, normalmente en la política siempre pasa que cuando hay un gobierno de coalición, los logros siempre se le dan el beneficio al partido mayor, y siempre que hay problemas, pues se culpa al partido menor. Y en este caso, pues los liberaldemócratas salieron muy dañados por una serie de cuestiones económicas y tasas de las universidades que, bueno, les hicieron de alguna manera romper todas sus promesas electorales. Quedan muy tocados, pero luego, pues en cuanto avanzan las negociaciones, avanza el Brexit, se encuentran con otro gran repunte, porque es el partido pro Unión Europea por excelencia, el partido que no se esconde, el partido que pide ampliamente un segundo referéndum, y empiezan a subir muchísimo, muchísimo en las encuestas. Su nueva líder bueno, pues la tienen como una de las grandes promesas políticas, pero llegan las elecciones de 2019 y pinchan absolutamente. Y pinchan porque, bueno, de nuevo, tenemos que observar que el complejo sistema electoral, de alguna manera, pues el electorado vota estratégicamente, y hubo pues mucho miedo en el sentido de que la gente pensaba que si votaba a los liberaldemócratas de alguna manera era un voto perdido, porque sabían que tenía muchas dificultades para tener ese escaño, y entonces muchos de los
Y hablo ahora de los laboristas. El partido de los laboristas ha sido, bueno, pues en los últimos años, desde 2010, el gran partido de la oposición. Y nos encontramos con que después de estar un poco, pues bueno, perdidos en cuestión de liderazgo, pasamos por el exitoso periodo de Tony Blair con Gordon Brown, vamos un poco pues disminuyendo esa popularidad. Luego pasó por Ed Miliband, otro líder que tampoco pues, tuvo muchísima popularidad. Y contra todo pronóstico, hace 5 años el Partido Laborista vota a Jeremy Corbyn, un líder que había sido siempre un diputado muy radical, con ideas pues, muy radicales de la izquierda más radical, a favor de la nacionalización, a favor de la causa palestina, defensor de Hugo Chávez. Con Jeremy Corbyn, el Partido Laborista ha sido un partido que decían que no se podía votar. Era un líder que causaba pues, bastante temor, sobre todo en la City. Y era un líder que ni siquiera tenía el apoyo de sus propias filas. Por lo tanto, aunque Theresa May en su momento, como primera ministra, tuvo las presiones de sus filas, realmente nunca tuvo una oposición como tal en la Cámara de los Comunes. Nunca tuvo una oposición que le hiciera sentir problemas o presión, porque con Jeremy Corbyn las cosas en el Partido Laborista estaban francamente mal. Era un líder no apreciado por sus filas y era un líder que en el electorado pues nunca tuvo el apoyo tampoco de luego las encuestas de opinión. Por lo tanto, el triunfo de Boris Johnson acaba completamente ya con Jeremy Corbyn, y es muy importante porque durante el COVID está ahora de dirigente, y ahora nos encontramos que tiene un dirigente que es Sir Keir Starmer, que es un líder muy moderado. Antes de meterse en política fue un reputadísimo fiscal, y es una persona que ahora, por primera vez, según muchos expertos, sí que está realizando oposición. Por lo tanto, ¿qué nos encontramos? Que Boris Johnson, por primera vez, se encuentra criticado por su gestión ante la pandemia, la gran reto que tiene ahora mismo en tiempos en periodo de paz el Reino Unido y todos los países a ambos lados del Atlántico. Y no solo que tiene crisis, sino que además por primera vez tiene una oposición que le está poniendo las cosas muy complicadas en la Cámara de los Comunes. Sí que es cierto que durante la pandemia la posición de los laboristas, su líder ha sido: yo te voy a respetar las medidas del confinamiento, entiendo que hay que hacer ahora cuarentena, entiendo una serie de restricciones, pero si se hacen las cosas desde mi punto de vista mal, te las voy a hacer. Hay muchas cuestiones que Boris Johnson está siendo criticado, como por ejemplo que no está haciendo los test suficientes, que no está pues, dando los equipos de protección suficientes al personal sanitario. Tiene pues, muchos puntos flacos su gestión, y el líder de la oposición se lo está haciendo ver diariamente y semanalmente, sobre todo. Aquí es muy importante los miércoles la sesión de preguntas rutinarias al primer ministro. Es un momento de la semana en el que el primer ministro y el líder de la oposición pues tienen oportunidad para dialogar, conversar o incluso pues discutir sobre los temas de actualidad, y en estas sesiones se está viendo pues muchas veces por primera vez a un Boris Johnson acorralado y a un líder de la oposición que sí que está haciendo oposición. ¿Esto significa que los laboristas podrían tener opciones para las próximas elecciones generales? Pues yo creo que en 5 años no va a ser fácil para ellos, va a ser complicado, pero es muy importante que por primera vez en mucho tiempo el gobierno, con el nuevo líder de la oposición, sí tiene oposición, sí tiene a alguien que le está poniendo las cosas complicadas en Westminster. Ahora, estos últimos días, sobre todo hoy día, ayer, hay toda una polémica en el Reino Unido porque el principal asesor de Boris Johnson, que para muchos es el gran estratega del referéndum del Brexit, que es Dominic Cummings,
rompió la cuarentena y evidentemente eso es condenado pública o éticamente, pero nos encontramos con que Boris Johnson sigue defendiéndolo. Y eso, ¿de qué manera complica tanto a Boris Johnson como a su gobierno? Porque la figura de Dominic Cummings no es solamente resistido por la oposición, también ha sido resistido al interior del propio Partido Conservador. Entonces, ¿qué hay ahí que Boris Johnson lo defiende a tal punto? Porque de verdad sorprende, porque si tenemos que hacer un poco el símil, es como el Steve Bannon que tuvo Trump en su momento, y que, sea por las razones que sea, Trump echó a Steve Bannon, y Steve Bannon se fue a Europa a armar sus propios movimientos y a cumplir otros objetivos. Pero aquí, ¿qué pasa en esta dupla que realmente hace que el primer ministro ponga por encima de la ley a un asesor, ni siquiera a alguien elegido democráticamente por el pueblo? Qué raro eso para alguien que lo observa desde fuera. Pues sí, sí es raro y es la pregunta que se plantean ahora mismo todos los británicos. Dominic Cummings es el principal asesor del primer ministro, pero realmente es la persona en Downing Street. Dominic Cummings fue el cerebro de la campaña pro-Brexit. Y Dominic Cummings es una figura con una personalidad tremendamente controvertida. Es un carácter muy complicado de gestionar y es una persona que no es fácil trabajar con ella. Entonces tiene muchos enemigos dentro del propio gobierno, dentro de los propios funcionariados. Es una persona que genera muchísima división allá donde va. Entonces, ¿qué ha pasado con la cuarentena? Pues, la versión que él justamente hoy ha defendido en una rueda de prensa completamente sin precedentes, porque que el hecho de que un asesor del gobierno, por una polémica creada, haya dado una rueda de prensa en los jardines de Downing Street, revela hasta qué punto es importante esta figura política. Le han acusado de haber roto el confinamiento creado el confinamiento y es la persona detrás de ese gran eslogan de quédate en casa, salva vidas para proteger al Sistema Nacional de Salud Público del Reino Unido. Él ha defendido hoy que ha hecho todo lo correcto. La versión corta es que efectivamente pues sí que durante el confinamiento viajó 400 kilómetros desde Londres hasta el norte de Inglaterra para estar en la casa al lado de una granja que tiene su familia, con la que no interactuó en ningún momento el confinamiento, porque su mujer comenzó a tener síntomas, él comenzó a tener síntomas y al tener un niño de 4 años, menor de edad, pues él consideró que si la situación empeoraba, de alguna manera tenían que necesitar ayuda familiar. Él dice que actuó dentro de las excepcionalidades creadas para el cuidado de un menor, de las que Downing Street habló en su momento, pero claro, ha habido muchísimas familias en el Reino Unido en los que los padres han tenido síntomas y en los que tenían niños pequeños y han... Entonces, pues bueno, no va a dimitir, y no solo no va a dimitir, sino que, como tú bien dices, tiene el completo apoyo del primer ministro británico. Entonces, pese a las críticas de la oposición, pese a las críticas de la ciudadanía, porque claro, la ciudadanía, después de todas las semanas que llevamos confinadas, el hecho de que pues, una persona que trabaja para el primer ministro diga que en su caso está, bueno, pues justificado ese movimiento, pues ha creado muchísimo enfado, Entonces, tenía oposición por los partidos de la oposición, tenía oposición en la calle, tenía oposición también dentro del propio Partido Conservador e incluso por diputados que en su día votaron al Brexit. Entonces, el hecho de que ahora Boris Johnson, de nuevo hoy en la rueda de prensa, le haya defendido a capa de espada, pues deja muy tocado el liderazgo de Boris Johnson, porque la gente se pregunta hasta qué punto es Dominic Cummings quien gobierna y Boris Johnson simplemente tiene la cara, es la figura.
pone el gobierno, pero realmente todo lo que es el cerebro, la estrategia y demás es maquinada por Dominic Cummings, que ya sobrepasa la figura de un asesor político. Es una persona que tiene tremendo poder en el Ejecutivo, que ha diseñado toda la estrategia para los próximos años que quiere llevar a cabo Boris Johnson, una estrategia que ahora se ha visto completamente pues, paralizada por la crisis del COVID, pero el hecho de que Boris Johnson no prescinda de una figura que si no fuera la por ejemplo, de la asesora médica del gobierno escocés, que tuvo confinamiento, le decía a País merma aún más la popularidad de Boris Johnson, merma aún más el liderazgo de Boris Johnson, y ya no solo ante el público, sino ante sus propias filas, porque se preguntan por qué efectivamente estás defendiendo a una persona que ahora mismo está mermando tu credibilidad y está suponiendo un obstáculo más para que el gobierno sea centro de todas las críticas. Entonces, pues bueno, el hecho de que Dominic Cummings siga ahí como principal asesor, pues denota hasta qué punto es una figura tremendamente fuerte, tremendamente poderosa, y hasta qué punto Boris Johnson políticamente depende de él. ¿Y qué ha pasado con la investigación que se había iniciado cuando Boris Johnson era alcalde de Londres y donde hay acusaciones que favoreció a una empresa estadounidense justamente porque había una exmodelo que habría tenido un romance con él? Y esa investigación, algo se avanzó, algo alcancé a leer esta semana, pero no vi el detalle. Pero algo ya estaba complicando aún más la situación de Boris Johnson por este otro tema de cuando él fue alcalde en Londres. Bueno, Boris Johnson nunca ha sido un político al uso. Boris Johnson ha sido un político pues, que es tremendamente popular y se le perdonaba pues, prácticamente todo. Pero no es lo mismo un alcalde que un primer ministro. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que durante sus años como alcalde de Londres salió a la luz hace un tiempo que había tenido una supuesta relación íntima con una modelo. Había recibido financiación del de la alcaldía de Londres, del Ayuntamiento de Londres, por cuestiones que no eran puramente profesionales, digámoslo así. Entonces, pues eso se empezó a investigar y recientemente la investigación ha concluido que Boris Johnson no va a tener que someterse a una investigación criminal por esta cuestión, pero sí hay evidencias de que se mantuvo una relación íntima con esta modelo americana. El hecho de que, de nuevo, me repito, haya salido esta cuestión personal en un momento de crisis para el Ejecutivo, pues es un nuevo varapalo para la gestión del gobierno. Es un asunto que ha pasado normales, es un asunto que yo creo que el gobierno sí que ha sabido lidiar de manera muy rápida, pero lógicamente, bueno, pues a la gente no le gusta que con su dinero, el dinero del contribuyente, por muy popular y por muy simpático y por muy gracioso que sea un político en un determinado momento, pues a la gente no le gusta, nunca le va a gustar que su dinero de su bolsillo se utilicen para cuestiones que no deberían haberse ejecutado. Como último tema, para no seguir abusando de tu No, no. paciencia, llama también la atención el tratamiento de los medios británicos de la política británica. Siempre se habla, porque es cierto, todos los medios tienen una cierta editorial, tienen una cierta visión, y uno sabe que si lee The Guardian está leyendo un diario de centro izquierda, uno sabe si lee el Telegraph está leyendo del otro lado, pero
son tan particulares. El periodismo británico a mí me parece tan particular muchas veces en cuanto al tratamiento de la noticia, y sobre todo aquellos tabloides tan sensacionalistas, con unas portadas que en cualquier otro país o no se publican o el escándalo sería enorme. ¿Cómo podrías resumirte un poco ese periodismo británico y estos diarios y estos medios que además, bueno, se sabe también que tienen dueños con mucho dinero, que también influyen mucho en la política, pero de verdad que es bastante particular. Y bueno, voy a dejar de lado todo lo que me encanta del Reino Unido, que es su sentido del humor, de cómo se ríen de sí mismos, desde las viñetas que tienen hasta su propio cine o serie, que es fascinante todo eso, ese lado que tienen los británicos. Pero este otro lado de los medios de comunicación es particularmente llamativo el Reino Unido. Sí, la prensa aquí en el Reino Unido es bueno, pues, bastante poderosa y bastante peculiar, como dices. Yo creo que se divide en tres pilares. Los tabloides políticamente son muy importantes, tienen unas portadas pues históricamente pues bueno, bastante controvertidas en determinadas ocasiones, pero que forma parte de la cultura británica. Tienen unos titulares que siempre hacen pues juego de palabras. Y bueno, pues tiene unas ilustraciones y unos gráficos que a veces llevados a portada en día de elecciones dicen que bueno, pues pueden acabar con la carrera de un primer ministro o impulsarla de otro político. Luego estaría la prensa, digamos, más seria, los rotativos. Aquí no tiene pudor para decir, pues en campañas electorales o en referéndums, cuál es su posición y por qué. O sea, sí que se mojan y en su editorial explican por qué van a hacer campaña ellos, por qué causa. Y luego estaría, bajo mi punto de vista, dentro de lo que son todas las televisiones y demás, la BBC, que es la televisión pública, que yo creo que siempre ha sido bastante autocrítica con ella misma. Ha sido pues bastante buena a nivel de hacer entrevistas a todos los gobiernos de turno. Es un periodismo que no se casa con ningún partido político, aunque sí que es cierto que en los últimos años ha tenido críticas, porque bueno, unos le acusaban de haber jugado un papel pro Unión Europea, otros le acusaban de haber hecho campaña por el Brexit. Y yo creo que es muy importante el hecho de que ahora con este gobierno, precisamente por Dominic Cummings, la BBC se encuentra ahora en un momento de crisis porque el gobierno actualmente la BBC se gestiona por una cuota que todos los británicos, todas las personas que tenemos televisión en casa en el Reino Unido, tenemos que pagar una cuota para pagar a la BBC y que esta no dependa de publicidad y que pueda ser libre para gestionar su editorial de una manera lo más objetiva posible. Esto a mí me parece muy importante, que por primera vez en la historia se esté planteando la cuota de la BBC. Es una de las cuestiones que está ahí, que se tiene que gestionar en los próximos meses y que de nuevo pues ha quedado un poco en un papel secundario por el tema de COVID. Y luego a nivel de prensa, con respecto a la crisis, me parece muy significativo que la prensa de editorial Tory esté siendo precisamente ahora la más crítica con Boris Johnson. Esto ha llamado muchísimo la atención. Es cierto que durante la pandemia ha habido aquí una circunstancia muy excepcional por el hecho de que el primer ministro británico estuvo realmente malo, estuvo ingresado en la UCI y de alguna manera hubo un pacto en uno de los momentos pues, personales más complicados para pues, no ser especialmente crítico con esa gestión en ese momento. Pero después de que Boris Johnson haya recibido el alta, ha sido precisamente The Telegraph, que aquí le llaman incluso la Biblia Tory, uno de los periódicos más críticos con la gestión del gobierno. La ha criticado la manera de actuar con respecto a la pandemia.
de haber hecho todas las políticas muy tarde. Está publicando diariamente unas noticias pues muy importantes para el gobierno, a nivel, por ejemplo, de que aquí una de las cuestiones principales es que los sanitarios no tienen equipo de protección personal, y el de Telegraph está publicando que las empresas británicas están teniendo que mandar esos equipos de protección personal a otros países de la Unión Europea porque el gobierno no atiende a sus, bueno, pues a sus consultas y a sus reclamaciones para entablar un... Bueno, está llamando muchísimo la atención, pero bueno, yo creo que el periodismo es tremendamente importante en la democracia. Aquí en el Reino Unido aplaudo que haya tanta diversidad, aplaudo que no, bueno, pues, que no haya censura de momento, y digo de momento porque es muy importante toda esa centralización que está llevando a cabo Dominic Cummings, y que ahora, aunque ha quedado paralizado todo un poco por el COVID, no nos olvidemos que Dominic Cummings, bueno, pues al principio de año, pues sí que ha tenido bastantes problemas porque determinadas pues ruedas de prensa o contacto con periodistas llegó a censurar algunos medios para que pasaran y otros no. Entonces esperemos que la censura no se lleve a cabo en el Reino Unido, esperemos que haya diversidad, que la prensa siga siendo tan importante para que sea uno de los pilares de la democracia de este país. Bueno, con esto, Celia, quiero agradecerte mucho la conversación, que nos hayas puesto tan al día, con tanto detalle, tal como sueles hacerlo en tus reportajes, en tus tweets, que recomiendo a mis estudiantes que sigan tu cuenta. Tuvimos algunos problemas de conexión de la red, pero eso no impidió tener una presentación tuya tan acabada, y que se nota que además sabes leer muy bien el pulso de lo que está ocurriendo en el Reino Unido, en Londres, en la política británica, y que acá seguimos. Yo creo que uno de los países que se sigue bastante aquí en Chile de qué es lo que está pasando es justamente el Reino Unido. Así es que muchas gracias de nuevo, gracias por haber colaborado con nosotros cada vez que hemos pedido ayuda en el programa de Estudios Europeos, y nos seguiremos leyendo bueno, y siguiendo un poco de hacia dónde vamos en este mundo, en el Reino Unido, en la Unión Europea, aquí en América Latina, porque las cosas de verdad están tan complicadas. Bueno, pues Paulina, muchísimas gracias de verdad por contar conmigo. Ha sido un placer esta conversación y te doy de verdad, como siempre, la enhorabuena por la fantástica labor que haces, tanto a nivel académico como bueno, en tu carrera, y sobre todo la importancia de que en un país latinoamericano expliques tan bien la cuestión europea a tus alumnos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, y ojalá te tengamos en futuras actividades ahora que el confinamiento nos ha hecho tan creativos a tantos para poder seguir difundiendo los estudios europeos, ahora ya no solo en Chile, sino que ya estamos abiertos a todo aquel que en español quiera seguirnos en estos temas. Así que gracias de nuevo y que estés muy bien. Igualmente, muchísimas gracias y cuidaros mucho. Chao.